Muy buenas noches, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Hoy nos reunimos para desarrollar el CIPAS, el primer CIPAS de la unidad 3, en relación a lo que tiene que ver con aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamientos. El CIPAS está orientado a lo que es los primeros em, dos ejercicios. Recuerde que siempre van a haber 4 ejercicios, entendiendo que cada ejercicio tiene 5 ítems. Entonces, cada uno pues va a escoger su letra, ¿cierto? Y de acuerdo a su letra, entonces desarrolla del ejercicio 1 la letra que corresponda, al ejercicio 2 el que haya escogido la letra, y así en su efecto hasta llegar al punto 4. Creo que era Maritza la que quería hacerme alguna pregunta frente a la calificación. Tiene la palabra, Maritza. Hola, tutor, ¿me escucha? Perfectamente. Tutor, yo tenía una duda que creo que era el criterio de evaluación, el 5, Ujú. que Sí, déjame, ya lo busco, que dice participación de evento institucional. claro. Acá dice literalmente que después de participar de manera ya sea presencial, virtual, bueno, como sea, y dar respuesta a las preguntas, se obtendrán los puntos. Yo ya respondí, literalmente ya subí el trabajo al foro. Entonces, a mí se me califica normal, así yo haya enviado eso antes de. Sí, lo importante es que haya asistido a algún evento de orden nacional, internacional en la universidad. Sí, señora. Ah, listo, profe, muchas gracias. Vale, con todo gusto. Por favor, me confirma si están viendo pantalla. Sí, señor. Vale, muchas gracias, muy amable. Ok, entonces, les decía que en lo relacionado con el CIPAS número 1 de la unidad 3, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas y razonamiento. Ustedes han podido ver, digamos, el nivel de complejidad que se ha venido, digamos, desarrollando. Comenzamos con proposiciones lógicas, luego pasamos a teoría de conjuntos y ahorita nos estamos, digamos, relacionando directamente con lo que tiene que ver con cuantificadores lógicos y proposiciones categóricas. Eh, mm, no sin antes comenzar con el tema del desarrollo puntual de lo relacionado a lo conceptual. Quiero manifestar que esta tarea pues tiene un puntaje de 100 puntos. Comenzó el 22 de abril, o sea, ayer, ¿cierto? Y culmina el 15 de mayo. Por favor, les pido muy amablemente que tengamos en cuenta este aspecto del tiempo para que puedan entregar, digamos, sus avances, digamos, en el tiempo establecido. ¿Por qué? Porque es que es importante que ustedes tengan la realimentación para que puedan entregar un trabajo de calidad. ¿Qué sucede? ¿O qué ha sucedido? Que muchos estudiantes entregan el trabajo cuando ya faltan 2 días. Y entonces uno no alcanza a hacer la alimentación y digamos, y mucho menos ustedes pues subirlo de la mejor manera. Entonces, lo que de alguna manera pues eso no permite que se haga un trabajo bien hecho y que por supuesto usted, ustedes puedan ser o tener una buena nota, ¿no? Y por lo menos tener un trabajo, como siempre lo he dicho, de calidad. Esos son los 5 criterios que considero importante. El primero es escoger la letra, importantísimo, ponerla en el foro, que ya sabemos. Luego realizar la lectura de los referentes que se proponen allí. Bueno, en este caso la unidad 3, ¿cierto? Luego apropiarse de los cuantificadores, ¿cierto? De la participación en el foro. El cuarto es, pues,
sobre todo que allí me veo involucrado yo, que es en el tema de la realimentación, ¿cierto? Y luego entonces el quinto, que es, digamos, subir ese documento en el entorno de evaluación. Pero para que eso sea así de esa forma coherente, pues hay que tener en cuenta los tiempos, ¿no? Entonces, recomendación, hacer los aportes en los tiempos establecidos, por favor. Bueno, otra anotación que quiero que tengan en cuenta es pues verificar los últimos mensajes para evitar repetir el ítem, ¿no? Yo ya les he puesto en el foro, digamos, ayudas pedagógicas, videos, un Padlet con videos interactivos, juegos, y adicional a eso, las fechas estipuladas para cada uno de los CIPA. Entonces, se hace ese CIPAS hoy del ejercicio 1 y 2, y el 8 de mayo se desarrolla el otro CIPAS de los ejercicios 4, 3 y 4. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, por favor. Vamos a entrar con el desarrollo del ejercicio número 1. ¿Qué quiere decir el ejercicio número 1? Pues nos dan allí como unas proposiciones, ¿verdad? Y digamos que lo que hay que hacer allí es irnos directamente a lo que nos están pidiendo, muchachos, siempre. Siempre como a lo que nos están pidiendo. Y en este caso, pues nos están diciendo, a ver, completar el argumento, ¿cierto? Con el cuantificador adecuado. Luego dice, escribir el argumento en el lenguaje simbólico. Y luego dice, identificar si el argumento corresponde a un cuantificador universal, afirmativo, a universal negativo, cuantificador existencial afirmativo o negativo. Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces ahora nos vamos a situar en la teoría, que lo que estoy haciendo yo es reafirmar lo que ustedes de alguna manera ya se apropiaron, ¿no? Entonces, vamos a identificar qué es un cuantificador. Resulta de que un cuantificador es una expresión lógica con la que pretendemos, digamos, especificar la cantidad determinada de elementos de una proposición. Cantidad, ¿listo? Cantidad. Entonces nosotros ya sabemos que una proposición, su característica principal es que esta es una afirmación que se le puede dar un criterio de validez. En este caso es verdadera o es falsa, pero no pueden ser ambas a la vez. Entonces, el cuantificador lo que hace es darle esa cuantificación a esa proposición. ¿Qué cuantificadores conocemos? Por ejemplo, todos, algunos, ninguno, no todos. O solo un, existe por lo menos uno, o algún, o existe un único. Entonces, como pueden ver acá, un ejemplo es, todos los países tienen un presidente. ¿Cuál es el cuantificador? Todos, ¿cierto? La proposición es, los países tienen un presidente, ¿cierto? Algunos futbolistas colombianos están jugando en Europa. ¿Cuál es el cuantificador? Algunos. ¿Cuál es la proposición? Futbolistas colombianos están jugando en Europa. Acá, ningún arquero ha logrado marcar un gol. En este caso, el cuantificador es ningún y el arquero ha logrado marcar un gol, viene siendo la proposición. Y por último, existe un único árbitro en el partido. Entonces, existe un único, en este caso es el cuantificador, y árbitro en el partido, pues viene siendo la proposición. Entonces hay que tener cuidado allí con eso, porque entonces mire que estamos asociando ya como los cuantificadores con las proposiciones lógicas, ¿listo? O afirmaciones. O sea, ¿qué sucede cuando nosotros hablamos de un cuantificador universal? El cuantificador universal se representa con ese símbolo que está allí, ¿cierto? Que sale en pantalla, que es como una volteada, ¿cierto? Y además de eso tiene digamos allí un vínculo en la mitad, y se lee y se dice que es para todo X, ¿sí? Ese símbolo dice para todo X, es como se menciona, ¿listo? Luego dice, existe un cuantificador existencial. El existencial básicamente es una E, pero está al revés. Y a esto se le denomina como
existe un X, ¿listo? Existe un X. Entonces, el primero es un cuantificador universal porque dice para todo X, o sea, dentro de un conjunto, para todo X, y el cuantificador existencial es por lo menos uno. Entonces, existe un X, por lo menos que cumple con las características. Cuantificador existencial único. Entonces, por ejemplo, conocemos la misma E, pero este con un símbolo de admiración que es E volteada factorial, que en este caso se le llama existe un único, ¿cierto? Existe un único. Hay una diferencia entre el cuantificador existencial normal, porque me dice existe un X, y la diferencia con un cuantificador existencial único es que existe un único, o sea, solamente existe un solo valor que cumple con esas características. Ahora, negación de un cuantificador existencial es negación, recuerdan el símbolo de la negación de una proposición, entonces lo que quiere decir es no existe ningún X, ¿listo? No existe ningún X. Y luego negación de los cuantificadores, entonces en este caso, si yo por ejemplo tengo no existe o no para todo X, P de X es equivalente a decir existe un X, negación de P de X. Es exactamente equivalente. Otra equivalencia es negación de la existencia de P, perdón, la existencia de X, P de X es equivalente a que para todo X no existe o no P de X. ¿Listo? Entonces, digamos, negación de la proposición P de X es equivalente en este caso a no existir. Entonces, dice, negación de la existencia de X, ¿sí? Existe un X, P de X es equivalente a, para todo X, negación de P de X. Ahora, cuando hablamos de un cuantificador universal, dice, es la expresión lógica que es verdadera cuando todos los valores de X pertenecientes al conjunto relacionado cumplen con la afirmación. Es decir, que todos los elementos, ¿cierto? Que todos los elementos que se mencionan están enmarcados dentro de un conjunto y esos elementos cumplen con esas características de ese conjunto. Entonces, por ejemplo, miremos este ejemplo. Todos los perros son mascotas. Es una universal afirmativo, porque obviamente los perros son mascotas, ¿cierto? Ahora, ningún perro vuela. Eso es un universal, pero negativo, porque no hay ningún perro que vuele, ¿cierto? Simbólicamente sería como para todos, ¿cierto? O para todo, todos. Entonces, en este caso, para todo X perteneciente a P de X. ¿Listo? Para todo X que pertenece al conjunto A, ¿de qué? De perros, ¿cierto? Un P de X. Entonces los perros vuelan. O los perros son mascotas. Y el otro es ninguno, o sea, ningún, para todo X perteneciente al conjunto A, negación de P. Lo que significa es ningún X en A, o sea, ningún elemento de X en el conjunto de los perros cumple con P de X. ¿Con qué proposición? Que los perros vuelan. ¿Cierto? Entonces, o para todo X en A no se cumple P de X. Entonces, miremos allí esos dos ejemplos que son importantísimos porque, digamos, prácticamente estamos haciendo un ejemplo que va en relación al primer ejercicio. Ahora, miremos esto. Todos los perros son mascotas, era lo que estábamos diciendo allí, y digamos, vamos a ver con eso. Cuantificador existencial o particular, se llama. Porque el existencial básicamente me dice que es la expresión lógica que es verdadera cuando existe uno o varios elementos, pero no todos, pertenecientes al conjunto relacionados que cumplen con esa afirmación, o sea, cumplen con lo que se está mencionando. Por lo menos, digamos, algunos, pero no todos. Por eso se diferencia del cuantificador universal, porque el universal me dice o son todos o no son ningunos. Y el cuantificador existencial es básicamente como que algunos cumplen o por lo menos uno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos allí, algunos estudiantes asisten a las webconferencias. ¿Qué me está diciendo allí? El cuantificador es algunos, por eso es un cuantificador existencial, porque solamente algunos estudiantes asisten a las webconferencias. O la otra sería, algunos estudiantes no asisten a los e-learning. En este caso, ¿qué quiere decir? Que es un existencial negativo. ¿Por qué? Porque estoy negando la proposición.
Es decir, algunos estudiantes, ¿sí? Algunos que viene siendo el cuantificador, que es el cuantificador existencial, pero la proposición es estudiantes no asisten a los B-Learning. Este viene siendo. Pero ¿qué es lo que hace que sea negativa? Este no. Es decir, estoy diciendo que algunos estudiantes no asisten a los B-Learning. Y la otra sería, existe un único rector de la UNAT. En este caso estamos hablando del existencial único, porque no hay dos rectores en la UNAT. Entonces, esas son proposiciones que se diferencian entre el existencial normal, o sea, el existencial particular o negativo, y el existencial único, que el existencial único me determina a mí una sola particularidad que cumple un solo elemento. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver acá, existe un X perteneciente a P de X, quiere decir un particular afirmativo. ¿Listo? O existencial afirmativo, es igual. Luego, existe un X que pertenece a A y que esa proposición se niega, o sea, negación de P de X. Entonces, en este caso significa que hay al menos un X que no cumple con ese P de X. ¿Listo? Con esa proposición. Y existencial factorial, ¿cierto? De X que pertenece a A, entonces P de X. Entonces, significa que existe un único X que cumple con P de X. O sea, solamente un elemento dentro de un conjunto que cumple con esa particularidad. Ahora, vamos a ver. Entonces, era lo que les estaba proponiendo acá, ¿no? Pues que algunos estudiantes asisten a las webconferencias y algunos estudiantes no asisten a la webconferencia. Entonces, es así como se desarrolla ese ejercicio, tal cual como está estructurado acá, ¿no? Entonces, a mí me dan, por ejemplo, solamente esta afirmación. Entonces, yo tengo que identificar ¿qué? El cuantificador. En este caso, algunas o algunos, o todos o ninguno. Luego, entonces, hago la parte simbólica, ¿cierto? Luego, entonces, reescribo para identificar, en este caso, cómo es su lenguaje natural. Y luego, entonces, digo qué tipología de cuantificador es. Entonces, yo digo, ¿es un existencial afirmativo o es un existencial negativo, debido al caso y de acuerdo al ejercicio? Entonces, miremos este ejercicio. A ver, díganme, digamos allí, ¿qué puedo poner en este espacio que está acá? ¿Qué puedo poner acá? ¿Y qué puedo poner En acá? la primera, algunas. Algunas frutas no son ácidas. Listo. ¿Y en la segunda? Creería que igual. ¿Algunas? Listo. Sí, señor. Efectivamente, algunas frutas no son ácidas. Claro. Y aquí, pues, digamos, como que, pues, todo en exceso es malo, ¿no? Sin embargo, pues, no se ha, digamos, diagnosticado que una fruta sea perjudicial para la salud. Entonces, digamos que ninguna fruta es perjudicial para la salud. Al no ser de que, pues, obviamente tenga unas condiciones previas y que esta persona, pues, sufra de alguna alergia frente a alguna fruta o en su efecto, digamos, si se consume en exceso. Pero, pues, no se ha diagnosticado que una fruta sea perjudicial. Entonces, ahorita seguimos con la parte simbólica, ¿cierto? Entonces, ¿existe algunas frutas X tal que X no es ácida? O lo que simbólicamente representaría como existe un X que pertenece a, o sea, al conjunto de las frutas, y que ese X, o sea, por lo menos en este caso, ese X no es una ácida. Algunas frutas no son ácidas. Ahora, no existe una fruta X tal que X sea perjudicial para la salud. ¿Cómo se escribe? Entonces, negación de que para todo X perteneciente a ese conjunto, un X, o sea, es decir, una fruta sea perjudicial para la salud. Entonces, recuerden, el X es el elemento, ¿cierto? Y la proposición es lo que se complementa, ¿cierto? Ahora, mire que me están diciendo que negación de que para todo X perteneciente a A, o sea, todo X que pertenece al conjunto A, que son las frutas, X es perjudicial para la salud. Luego, posteriormente, al identificar cuáles son esos cuantificadores, a identificar cuál es su simbología, y luego entonces digo qué tipología de cuantificador es. Entonces, cuantificador existencial negativo o particular negativo. De las dos maneras pueden escribirse, ¿no? El primero. Y el segundo es un universal negativo, porque está el para todo.
El primero es existencial, entonces es un cuantificador existencial o particular negativo, y el segundo es un cuantificador universal negativo. Muy bien. Bueno, acá me adelanté un poquito, pero bueno. Algunas personas tienen las vacunas completas de, bueno, en contra del COVID-19. Y la otra es, joven de 17 años es mayor de edad. Entonces, pues según las políticas que tenemos aquí, obviamente no hay ninguna persona de 17 años que sea mayor de edad. Entonces, la primera es, algunas personas tienen las vacunas completas y la segunda es, ningún joven de 17 años es mayor de edad. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre identificar en este caso la parte simbólica, ¿cierto? Que es, existe algunas personas X, tal que X tienen las vacunas completas contra el COVID-19 y su simbología es, existe un X perteneciente a U, o sea, al conjunto de las personas que están vacunadas, X, que X, es decir, que esa persona tiene las vacunas completas contra el COVID-19. Y la otra es, por ejemplo, para ningún joven X, tal que X, ¿cierto? De 17 años es mayor de edad. O sea, existe un X que pertenece a ese conjunto de los jóvenes, en ese caso, que siendo una persona y que ésta no sea mayor de 17 años, pues no puede ser una persona mayor de edad. Muy bien. Bueno, hasta aquí, digamos, este es lo que ustedes lo que tienen que hacer en el primer ejercicio. Muy sencillo. Entonces ya sabemos, ¿no? De acuerdo a la estructura, entonces es, identificamos qué cuantificador hay que poner en esos espacios que están allí. Segundo, simbología del argumento, ¿cierto? Tercero, tipología del cuantificador. Y listo. Eso es lo que tienen que hacer para ese primer ejercicio. Ahora nos vamos entonces con el ejercicio número 2, que dice proposiciones categóricas y su clasificación. Entonces, sobre todo, lo ideal aquí, mis estimados estudiantes, es que ustedes se apropien del contenido, ¿no? Yo lo que estoy haciendo aquí es reafirmar lo que ya está conceptualizado en esos libros y en esas páginas que se ponen allí de manifiesto. Entonces, antes de comenzar a leer cualquier tipología de ejercicio, vamos a mirar qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos dice es establecer su estructura de acuerdo a la siguiente tabla. Es decir, identificar la proposición, el cuantificador, término sujeto, cúpula o cualidad y término predicado. Luego de eso, entonces, de acuerdo a la tipología, ¿cierto?, de afirmación, entonces hacemos el cuadro de oposición y decimos si son contradictorias, subalternas, contradictorias, subalternas o subcontrarias, de acuerdo a la tipología que tengamos y hayamos identificado, ¿cierto? Muy bien, entonces, vamos a ver qué es una proposición categórica. ¿Qué entendemos por una proposición categórica? Son afirmaciones acerca de una categoría o clase. Toda proposición categórica en un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, la proposición P dice todos los matemáticos saben multiplicar. Y la proposición Q, algunos matemáticos no saben multiplicar. O, por ejemplo, proposición categórica. Todos los estudiantes del 16.1 son aplicados y responsables. Proposición V o U. Algunos estudiantes del 16.1 son aplicados y responsables. Básicamente, lo que se mira allí es una proposición normal con un cuantificador lógico, ¿cierto? Entonces, existen 4 clases de proposiciones categóricas usando un sujeto, S, y un predicado. El sujeto, ¿cierto?, es aquella persona o objeto de quien se habla en el predicado, que es P. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de una universal afirmativa, es que todo S es P, ¿cierto? La relación entre todo S, que es el sujeto, es P, la correlación que existe entre el sujeto y el predicado. Ahora, el universal negativo es ningún S es P. El particular afirmativo es algún S es P y el particular negativo es algún S no es P. ¿Cómo se ve eso aplicado? Pues resulta de que, por ejemplo, esas definiciones, ¿qué hay que tener en cuenta?
¿Qué es una proposición? Que ustedes ya saben qué es una proposición, ¿cierto? ¿Qué es un cuantificador? ¿Cierto? Un cuantificador ya saben que es o existencial o universal, dependiendo de su cualidad. Entonces, si es un existencial afirmativo, un existencial negativo, un universal afirmativo, un universal negativo, o en su defecto, un universal que puede ser existencial único. Un término sujeto, pues el sujeto es de quien se habla, ¿no? La cúpula o cualidad. En este caso es la acción que hace el sujeto y el término predicado es el complemento de esa acción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos acá. Ahí está la estructura. Proposición, cuantificador, sujeto, verbo o cúpula y predicado. Todos en conjunto, entonces podemos decir, por ejemplo, como tenemos allí en mención. Todos los aviones tienen 4 motores. Todos es el cuantificador. Los aviones es el sujeto de quien se habla. Tienen es una acción, 4 motores es el predicado. Entonces, miramos que allí, en efecto, podemos estructurar esa proposición de tal manera que podamos identificar esa proposición categórica. Ahora, hay que tener en cuenta este cuadrito que está acá. Recordemos que existen 4 formas típicas de proposiciones categóricas. Las universales y particulares, y cada una de esas tienen 2. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de una universal afirmativa, esta va a ser de tipo A. Y es esa relación de todo es P. Es decir, todos los religiosos son sacerdotes. Mire la acción, en este caso, del sujeto y el predicado. Todos viene siendo, en ese caso, el cuantificador. Los religiosos viene siendo el sujeto de quien se habla. Son es el verbo, sacerdotes es el predicado. Entonces, la relación que existe entre, en ese caso, los religiosos, sacerdotes, viene siendo ese todo ese es P. Ahora, negación de negación o universal negativa, ¿cierto? Es de una tipología E. En ese caso, ningún S es P. En este caso sería como ningún religioso es sacerdote. Mire que estoy negando la proposición, ¿cierto? Con un cuantificador y la relación en este caso de S, que es el religioso, y P, que es el predicado, que es sacerdote. ¿Unido con quién? Con la acción es. Ahora, si entramos a hablar de lo particular, que es afirmativo, particular afirmativo es tipología de tipo I. Y es algún SSP. Entonces, algunos religiosos son sacerdotes. Algunos religiosos son sacerdotes. Sabemos que los religiosos, en este caso es el sujeto de quien se habla, son, y los, son en la acción, y sacerdotes, en este caso es el predicado. Ahora, ninguno. Particular negativa es de tipología O, y es algún S no es P. Es decir, algún religioso no es un sacerdote. Entonces, como ustedes pueden ver allí, digamos, podemos estipular, digamos, esta serie de proposiciones categóricas de acuerdo a su cualidad, ¿cierto? A su cuantificador, entonces si es afirmativo, si es negativo, y de acuerdo a su relación entre el sujeto y el predicado. Entonces, miremos las que tenemos acá. Eh, todas las aves son animales. Esa es una proposición, ¿cierto? Que tiene un cuantificador de todas y en este caso es un cuantificador universal. Las aves son el sujeto, son es la acción que hace el sujeto y animales viene siendo el complemento predicado. Algunas aves no son animales, es la proposición Q. Entonces, algunas aves, algunas cuantificador aves, sujeto, no son, mire que no son quiere decir que estoy negando la acción, no son animales. ¿Cierto? Entonces, nos vamos acá. Vamos a identificar de acuerdo al cuadro, ¿cierto? Entonces, P, todas las aves son animales, y el otro es Q, algunas aves no son animales. ¿Qué particular o qué, digamos, diferencia encuentran entre la proposición P y la proposición Q? Primero, que la primera es
un cuantificador universal, ¿cierto? Y que por ningún lado está negada, lo que hace pensar que este es un cuantificador universal afirmativo, porque por ningún lado se ve una negación y la relación que existe entre las aves y los animales es de tipo afirmativo. Ahora, la proposición Q. Algunas aves no son animales. Si nos fijamos en la cúpula o en la acción, se está negando la acción. Además de eso, que el cuantificador son algunas. Entonces, este es un cuantificador existencial o particular. Pero hay que tener cuidado también, porque mire que la acción la estoy negando. Y si niego, en ese caso, la acción y el cuantificador es particular, entonces podríamos decir que es un existencial negativo. ¿Listo? Entonces, nos vamos aquí y decimos lo siguiente. Esas proposiciones categóricas, ¿cierto? Toda proposición categórica es un enunciado verdadero o falso. Miras pues, verdadero o falso. No pueden ser ambas a la vez. Acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos, o sea, es decir, clase, sujeto y predicado. Ok, entonces, por ejemplo, la proposición número 1. Ningún gato tiene dos patas. ¿Es verdadero o falso? Mire que está diciendo ahí. Ningún gato tiene dos patas. En este caso, es verdadero, porque no hay ningún gato que tenga dos patas, a no ser de que ese haya tenido un accidente o en su efecto, digamos, por nacimiento o yo qué sé, ese tenga dos patas. Siempre van a tener cuatro patas. Entonces, ningún gato tiene dos patas, por lo tanto, es verdadero. Ahora, proposición 2. Algunas maletas no son hechas de algodón. Otras son de cuero, otras pueden ser de diferente material. O sea que algunas maletas no son hechas de algodón. Entonces, es verdadera. Ahora, todos los aviones tienen cuatro motores. Eso es falso, ¿cierto? Entonces, en este caso, esta se me convierte en una, digamos, proposición categórica universal. ¿Listo? Muy bien. Recuerden, el hecho de que la proposición dentro de un contexto o dentro de la misma situación sea negada, sea negativa, digamos, recuerde que es una proposición y las proposiciones se le pueden dar un criterio de validez. El hecho de que sea un cuantificador de negación no implica que esta sea verdadera o de que esta sea falsa. Pueden ser cualquiera de las dos, ¿cierto? Pueden ser cualquiera de las dos. Por ejemplo, ningún gato tiene dos patas. Eso es un cuantificador universal negativo, pero la proposición como tal es afirmativa, o sea, es verdadera. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces, mm, acá se especifica un poco más, eh, digamos, lo relacionado con las partes de una proposición categórica. Entonces, decimos que el cuantificador determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto o a algunos de ellos. El sujeto es el conjunto o subconjuntos de individuos o cosas de los que se trata la proposición, ¿no es cierto? De lo que nos quiere decir la proposición. La cúpula, es decir, el lazo que existe entre el sujeto y el predicado, es el verbo, o sea, la acción que tiene el sujeto para, digamos, hacer algo. Y el predicado, pues, digamos, como lo que afirma o niega el sujeto. Entonces, digamos, allí hay que tener cuidado con eso, ¿listo? Ok, entonces nos vamos con estos dos. Me gustaría decir, por ejemplo, o que alguien me manifestara qué tipo de proposición categórica es la que tenemos en la parte de arriba y qué tipo de proposición categórica es la que tenemos abajo. Entonces, todos los hombres son mortales. Y la otra es, algunos tutores son directores de curso. Entonces, en ese caso, ¿qué tipología, o por lo menos, qué proposición categórica, de qué proposición categórica estamos hablando o qué cuantificador está allí en relación? El primero, ¿qué Profe, la cuantificador? primera, universal afirmativo. Y la segunda sería tipo y particular afirmativo. Exacto, muy bien, excelente. Claro, en este caso, los tipos de enunciado, sujeto predicado, son los que encontramos de forma lógica y que también es conocido
como aristotélica, tradicionalmente como o silogismo categórico, digamos, en términos más formales, ¿no? Las afirmativas, o sea, según su cualidad, ¿cierto? Su cualidad, cuando el predicado es compatible con el sujeto, entonces en este caso, por ejemplo, todos los futbolistas son delanteros. O, por ejemplo, cuando son negativas, cuando el predicado no es compatible con el sujeto. Entonces, algunos libros de matemáticos son de biología, no tienen nada que ver. El sujeto con el predicado no tiene nada que ver. Muy bien. Y según su cantidad, o sea, es decir, su cuantificador. Entonces, cuando se refiere a un o algunos elementos de la clase de un sujeto, pues en este caso, algunos gatos salieron al parque. Y universal, entonces, cuando se refiere a todos los elementos de la clase de un sujeto. Entonces, todos los televisores tienen Netflix. Regularmente, ya todos los televisores que salen, pues tienen ese aplicativo, ¿no? Si ese es P, ¿cierto? Si ese es P, quiere decir que el sujeto es compatible con lo que dice el predicado, por lo tanto es afirmativa. Si ese no es P, quiere decir que el sujeto no es compatible con lo que dice el predicado, por lo tanto es negativa. Entonces, volvemos a traer a colación esta tablita que está aquí y que les pongo en mención, que es importante que ya en la grabación ustedes le tomen pantallazo o si lo pueden hacer ahorita, porque lo van a necesitar, ¿cierto? Para identificar la tipología que necesitamos ahorita de acuerdo a las proposiciones que nos dan. Entonces, decimos que una proposición tipo A es cuando todo eso es P, ¿cierto? Una proposición negativa es tipo E cuando ningún S es P. Si esta, si esta es negativa, ¿cierto? ¿Cierto? Es tipo E. Universal negativa. Si es particular afirmativa, es de tipo I. Y si es particular negativa, es de tipo O. Entonces, es importantísimo que tengamos en cuenta estos criterios o estas tipologías porque ahorita vamos a hacer el cuadro de oposición. ¿Qué es el cuadro de oposición? Resulta que cuando tenemos una proposición que es, digamos, en este caso, como tenemos acá, todos los religiosos son sacerdotes y tenemos otra proposición que nos dice ningún religioso es sacerdote, estamos hablando de una que son contrarias a las proposiciones. Pero si todos los religiosos son sacerdotes y algunos religiosos son sacerdotes, entonces estamos hablando que son subalternos o alternas las proposiciones. Ahora, si estamos hablando de que algunos religiosos son sacerdotes y otra es algún religioso es sacerdote, entonces estamos hablando que son subcontrarios, ¿cierto? Y si decimos ningún religioso es sacerdote y ponemos acá algún religioso no es sacerdote, entonces es subalternos. ¿Listo? Las dos proposiciones. Y por último, bueno, dos quedan. Si decimos todos los religiosos son sacerdotes y decimos algún religioso no es sacerdote, entonces estamos diciendo que son contradictorios las proposiciones, ¿cierto? Y por último, algún religioso es sacerdote o ningún religioso es sacerdote, quiere decir que son contradictorios también. ¿Listo? Entonces las cruzaditas que están acá de acuerdo al cuadro de oposición dicen que son contradictorios. Cuando es de tipo A o de tipo, una proposición es de tipo A y la otra es de tipo E, quiere decir que son contrarios. Si es de tipo A y de tipo I, son alternos. Si es de tipo I y de tipo O, quiere decir que son subcontrarios. Y así en su efecto, ¿cómo se pone de manifiesto en lo que les estoy mostrando? Y entonces el cuadrito de oposición queda de esta manera, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer así, digamos, la idea es que quede bien estructuradito para que ustedes de alguna forma puedan relacionarlo en la actividad. ¿Listo? Entonces vamos a traer a colación este ejercicio. ¿Listo? Mire lo que dice acá, pues. Todos los cajeros automáticos están llenos de dinero. ¿Qué tipología? ¿Es de tipo qué? A. Porque, ¿qué quiere decir? Que es un universal afirmativo. ¿Cierto? Además que el cajero automático es compatible con llenos de dinero porque de hecho, pues digamos, el sujeto de quien se habla tiene relación directa con el predicado, ¿cierto? Ahora,
ningún cajero automático está lleno de dinero. ¿Qué quiere decir? Que es un universal negativo. De acuerdo a eso, y como ustedes ya han hecho la estructura, ¿cierto? La proposición P, ¿cierto? El cuantificador es todos, cajeros automáticos es el sujeto, están, viene siendo la acción, llenos de dinero, viene siendo el predicado. Lo mismo pasa con ninguno o ningún, ¿cierto? Cajero automático viene siendo el sujeto, está, viene siendo la acción, llenos de dinero, viene siendo el término predicado. Esa relación entre la tipología A y la tipología E, ¿qué vendría siendo dentro del cuadro de oposición? ¿Quién me dice? ¿Contrarias? Contrarias, muy bien. Contrarias. ¿Por qué? Porque es una proposición de tipología A y una proposición de tipología E. Por lo tanto, su conclusión es que esas dos proposiciones son totalmente contrarias y tiene lógica, porque si una proposición me dice que todos los cajeros automáticos están llenos de dinero y otra proposición me dice ningún cajero automático está lleno de dinero, pues quiere decir que las dos proposiciones están totalmente contrarias una de la otra. Ahora, miremos estas. Todos los cajeros automáticos son digitales, algunos cajeros automáticos son digitales. Entonces, volvemos y hacemos. Entonces, lo primero que hay que hacer entonces es pasar al cuadrito que está acá la estructura, proposición, cuantificador, término sujeto, cúpula, ¿cierto? O cualidad y término predicado. Entonces, ya ustedes ven acá que ese es, en este caso, el cuantificador, el término, sujeto, acción y el predicado. Entonces, en este caso, la primera es universal, afirmativa, y la segunda es particular afirmativa. Entonces la pregunta ahorita es, ¿qué tipología, cierto? ¿Qué tipología de proposición categórica, bueno, no proposición, en cuanto a lo que tiene que ver con el cuadro de oposición, vendría siendo esas dos proposiciones que se ponen allí? ¿Quién me dice? Subalternas. ¿Subalternas? Muy bien, subalternas, muy bien, claro. En este caso, porque la primera es de tipología A, que es universal, universal afirmativa, y la otra que es particular afirmativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como la primera es universal y la segunda es particular, son subalternas. Y con eso entonces, digamos que damos por culminado la explicación del ejercicio 1 y 2 de que tiene que ver con cuantificadores, ¿cierto? Lo que tiene que ver con cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Quiero hacer, digamos, aquí claridad frente a este ejercicio en lo que tiene que ver con el punto 5. Resulta de que hay un componente de internacionalización, ¿cierto? En esta tarea. Ustedes de alguna manera han tenido que participar por alguna forma o de pronto con otros cursos eh, en lo relacionado a eventos que hace la universidad de manera presencial o en su efecto de manera virtual. Entonces, ustedes tienen que dar respuesta a estas preguntas que están acá, ¿cierto? Y, digamos, como poner en sí unos pantallazos de que efectivamente ustedes asistieron a ese evento. Aún estamos a tiempo, lo más probable es que ustedes puedan evidenciar, digamos, despuesito les envío un videito donde ustedes pueden ver los eventos próximos que se desarrollan en la UNAD para que ustedes puedan, digamos, participar si no lo ha hecho. Y si ya lo ha hecho, entonces como algunos de los estudiantes, bueno, por lo menos Maritza me decía ahorita que ya había enviado el trabajo, que ya había hecho esa participación, entonces como que ella participó en un evento y por lo tanto ya hizo el análisis de esa pregunta que está allí. Entonces, no siendo más, mis estimados estudiantes, por favor, si tienen alguna pregunta, con todo gusto estoy aquí para responder. Tutor, una pregunta. ¿Los pantallazos y eso se anexan aparte del trabajo o en el mismo trabajo? En el trabajo, Maritza, en el trabajo. Ujú, muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, espero podamos concluir de la mejor manera esta tarea número 3. Les, digamos, les indico nuevamente que hay un tiempo estipulado para el proceso de realimentación. Es decir, creo que está hasta el primero para dar la realimentación. Entonces, no se preocupen si de aquí al primero no les ha llegado la nota. Pues yo trataré de hacerlo en la menor brevedad para que ustedes puedan, digamos, hacer alguna objeción si creen conveniente y si no, pues de saber de su nota. Entonces, no siendo más, espero tengan una excelente noche. Recuerden que tienen que entrar a la plataforma, firmar asistencia, lo que estuvieron en el CIPAS, y en ese orden, entonces, quedo atento a cualquier situación particular. Recuerden que se van a desarrollar algunas estrategias, digamos, como tutor en línea, ¿cierto? Que es lo que se desarrolla con normalidad. Y las webconferencias que vienen pronto frente al curso y la unidad 3. Entonces, no siendo más, cuídense mucho y que tengan una excelente noche. Chao, chao. Hasta luego, instructor. Gracias.